materiales que utilizamos también para la perforación, y luego viene un resumen del proceso constructivo, ¿no? Para que ustedes puedan entender cómo se realiza el proceso de la ejecución de los muros anclados, y después de eso, la próxima clase empezamos con el diseño, que se va a poner también bastante interesante, ¿ya? Entonces continuamos. Para hablar del proceso constructivo, vamos a hablar primero de las maquinarias, y para poder hablar nosotros de las maquinarias, primero tenemos que hablar de una máquina que es lo que va a gobernar prácticamente, o lo que le va a dar vida a todas las maquinarias que nosotros vamos a poder tener, ¿no? Entonces, les voy a explicar ahora lo que sería el tema del motor, ¿no? Nosotros tenemos aquí una imagen de lo que sería el motor a combustión interna, en este caso un motor petrolero, un motor diésel. Este motor que estamos viendo aquí nosotros vendría a ser cómo se ve el motor por afuera. El motor se ve por fuera así. En la parte de abajo tiene un cárter donde se almacena todo el aceite. En la parte de adelante se ven todas las poleas. En la parte superior se ve la culata. En la parte baja se ve el monobloc. Y en el monobloc se va a enganchar el motor de arranque, que es un motor eléctrico, y también el alternador, que es lo que le va a dar energía eléctrica a todo lo que tenga que ver con sistemas de este motor, ¿no? Entonces, eso es todo lo que se puede apreciar por afuera de un motor. Este motor, en el caso del gasolinero, fue creado o inventado por el señor Otto, y en el caso del petrolero fue creado por el señor Diesel. Por eso es que el combustible se llama diésel, ¿no? Es justamente porque los motores que utilizan ese tipo de combustible son motores creados por el señor Rudolf Diesel. Bueno, aquí vamos a ver un motor, pero ya como que en transparencia, ¿no? O sea, este motor vamos a verlo por dentro, ya no por fuera, sino por dentro, donde vamos a poder identificar los ejes de levas. En algunos casos, algunos motores vienen con un solo eje de levas, que se llama OHL, o en algunos casos se llaman, bueno, DOHC, que son dos ejes de levas por motor. Lo que voy a pintar ahora son los pistones que están dentro de un cilindro, y bueno, aquí puedo ver la volante y un eje cigüeñal, que es el que estoy rayando en este momento, ¿no? Las poleas, que van a ir unas poleas para poder sincronizar, pero lo más importante aquí va a ser el tipo de trabajo que va a hacer este motor, ¿no? Este motor lo que hace es transforma la energía química que se va a generar dentro del cilindro, para convertirla mediante el pistón y esta biela en una energía mecánica de giro. Como se ve aquí, esto va a girar, ¿no? Esto va a girar, se va a producir giro. Entonces, lo que tenemos que entender, para resumir, es que el motor es una máquina que va a transformar energía química de una explosión en energía mecánica de giro, ¿no? Esta energía mecánica de giro va a tener una velocidad que se van a llamar las RPM, ¿no? ¿Verdad? Y va a tener un torque, ¿no? Va a tener un torque, que básicamente el torque es fuerza por distancia, ¿no? O sea, si nosotros tenemos aquí un punto y hacemos una fuerza a cierta distancia del punto, podemos provocar un momento, ¿no? Ese momento es un momento que también se le considera torque. Entonces, este motor va a tener una velocidad en revoluciones por minuto, y va a tener un torque. Entonces, bueno, para terminar de identificar, pistón, biela, cigüeñal y la volante, que va a ser la encargada de poder mantener el giro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de este motor? Justamente producir ese movimiento de giro que va a ser trasladado a otros elementos, como en el caso de la compresora que vamos a utilizar. Vamos a hacer que se traslade, en el caso de la compresora, a un tornillo, ¿no? Nuestras compresoras son compresoras que trabajan en base a tornillo. En el caso de la perforadora, se va a trasladar a lo que vendría a ser una bomba hidráulica, ¿no? En unos momentos vamos a ver cómo es que se traslada esto, pero se traslada a una bomba hidráulica. Entonces, ¿de dónde sale en general este movimiento giratorio que se traslada? Sale del motor. En esta imagen que estoy viendo aquí abajo, ¿no? Lo que estoy encerrando, bueno, en este pequeño video, se está viendo cómo
los pistones están teniendo unos movimientos hacia arriba y hacia abajo. En algún momento, cuando el pistón baja, baja en admisión, es decir, que está absorbiendo aire, ¿no? El pistón baja absorbiendo aire que entra por una válvula. Luego, nuevamente, el pistón sube, ¿no? Comprimiendo el aire. Todo acá arriba se sella, las válvulas se cierran y se sella y comprime el aire. Luego, cuando el aire se ha comprimido, ingresa una inyección de combustible. Entendamos que cuando el aire se comprime, en este caso puede llegar incluso hasta los 400 grados centígrados de, 400 grados Celsius de temperatura, ¿ya? Cuando el aire se comprime, ¿no? Si nosotros vemos el espaciamiento que da el pistón cuando baja y luego cuando sube, ¿no? Esa diferencia que hay entre la posición cuando el pistón está abajo y cuando el pistón está arriba, se va a llamar relación de compresión, ¿ya? Esa relación de compresión en los motores petroleros normalmente es de 20:1. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el pistón está abajo, el volumen que entra en el cilindro es equivalente a 20x. Y cuando el pistón comprime el aire, este volumen se convierte en x, ¿no? O sea, de 20:1 se va a comprimir ese aire que está entrando. Ahora, luego de que el aire se ha comprimido y llega aproximadamente a 400 grados de temperatura, ingresa una inyección dentro del cilindro. Esta inyección provoca una explosión, ¿no? La inyección de combustible, o sea, se inyecta petróleo adentro del cilindro. El petróleo toma contacto con el aire que está a alta temperatura y empieza a darse una oxidación rápida, que es una combustión. Esa combustión va a empujar el pistón nuevamente hacia abajo y esa energía va a ser la que se va a aprovechar justamente en la parte del cigüeñal para producir este giro. Como se ve acá, se está girando el cigüeñal, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que va a pasar en un motor, ¿no? Se va a aprovechar una combustión que se va a dar en el cilindro, se va a trasladar la presión de la combustión mediante el pistón y se va a absorber ese movimiento en el cigüeñal para que el cigüeñal tenga un movimiento de giro, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que va a pasar en un motor a combustión interna, para que puedan entender. Ahora, nosotros nos vamos a hablar de la compresora, que es, bueno, imagino que ustedes, muchos de ustedes han visto la compresora, ¿no? Han visto la compresora dentro de una obra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta compresora está encapsulada porque justamente tiene un motor a combustión, ¿no? Tiene un motor a combustión adentro y también tiene un tornillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el motor a combustión produce ciertos decibeles de sonido que podrían ser dañinos para las personas cuando están cerca por mucho tiempo de esta máquina. Entonces, como hay personas en obra que están alrededor de esta máquina, lo que se hace es se encapsula esta máquina, ¿no? Entonces, como ven, así como lo ven ahorita, así es como está esta máquina normalmente, está encapsulada, tiene algunas puertas para poder abrir y poder revisar internamente lo que está pasando dentro de esta maquinaria, pero siempre está encapsulada. Tiene unas rueditas, como se puede ver acá, para poder ser remolcada y tiene un tiro que al final del tiro va a tener aquí algo que llamamos nosotros que es picarón para poder engancharlo a un transporte y lo pueda remolcar. Entonces esta máquina se puede remolcar tranquilamente con una camioneta o con un camioncito, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa adentro de esta máquina o qué es lo que hay adentro de esta máquina? Dentro de esta máquina está lo que vemos en esta figura, que es básicamente un resumen de lo que hay dentro de la compresora. Esta parte que vemos aquí lo vamos a aprender por este lado. Esto vendría a ser un motor, en este caso figura como un motor eléctrico, pero vamos a entender que es un motor a combustión en el caso de nuestras máquinas. Esto de aquí vendría a ser el tornillo. Este tornillo es el mismo tornillo que está aquí, ¿no? Como ven aquí, el motor está conectado al tornillo y le va a dar movimiento de giro. En un momento, ahora justamente, miren, el motor está funcionando y está haciendo girar el eje cigüeñal, como ya les había explicado hace un momento. Ese eje cigüeñal ahora traslada el movimiento al tornillo. Miren, ahora el tornillo se está moviendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El motor le transmite movimiento de giro al tornillo
el tornillo empieza a girar y como son dos tornillos que están trabajando juntos, lo que va a pasar va a ser que el tornillo va a absorber por aquí aire, porque va a producir un vacío, y ese aire va a pasar por en medio de los dos tornillos en esta dirección, ¿no? Voy a cambiar de color para que se vea mejor. Entra el aire por aquí, va a pasar por en medio de los dos tornillos. Creo que estamos bien con el rojito. Entra por aquí, pasa por en medio de los tornillos en esa dirección, y cuando llega a este punto, el aire llega comprimido, porque los tornillos, vamos a ponerlos así, los tornillos tienen mayor espacio entre ellos en la parte izquierda, y en la parte derecha tienen menor espacio. Entonces se reduce el espacio para el aire pasa, se comprime, y por acá el aire sale comprimido y con alta temperatura. Entonces lo que hace este tornillo es que le da un flujo al aire para que el aire pueda avanzar, ¿no? Entonces de esa manera este tornillo va a producir un flujo de aire. Ahora, después de que llegamos aquí al tornillo, ¿no? Lo que va a pasar es que el aire sale por aquí, y ahora el aire viene por este conducto y entra a este tanque que se llama el tanque separador. ¿Por qué se llama el tanque separador? Porque justamente tiene un filtro que está con número 6 aquí, que es el filtro separador, que es un filtro húmedo. El aire pasa, choca con el filtro y las impurezas del aire se quedan en el filtro. Se llena este tanque separador hasta el momento en que el aire producido y que se ha llenado aquí es suficiente y llega a la presión adecuada de trabajo de la compresora. Posteriormente a eso, se abre esta valvulita que estoy señalando para que pase el aire por aquí y pueda salir a la llave de paso que va a estar aquí adelante, ¿no? Entonces, eso básicamente es el funcionamiento interno o el resumen del funcionamiento de una compresora, que vendría a ser todo lo que está adentro de esta caja, que es una cápsula, ¿no? Que está encapsulado para poder encerrar esto. Entonces, básicamente, ese vendría a ser el funcionamiento de la compresora. Ahora, ¿cuál es la función de la compresora respecto a la perforación? Es justamente generar el aire que va a salir por aquí, o que va a salir por aquí, como lo quieran ver. El aire que va a salir de la compresora va a servir para alimentar un sistema de perforación que va a estar en la perforadora, ¿no? O sea, la perforadora tiene un sistema hidráulico y tiene un sistema neumático. Entonces, el sistema neumático es alimentado por la compresora. Por lo tanto, la perforadora y la compresora trabajan siempre de la mano para poder realizar la perforación. Hay algunas perforadoras que se llaman rock drill, que ya no necesitan compresora porque trabajan solamente de manera hidráulica, entonces ya no hay problema en eso. Pero en el caso de las perforadoras que nosotros utilizamos, sí utilizan una compresora para su sistema neumático, ¿no? Entonces, eso sería la compresora. Ahora pasamos a lo que sería la perforadora. Nuevamente, en el caso de la perforadora, quiero que noten algo importante. Dentro de esta cajita que ven acá, esta también es una cápsula. En todo momento donde ustedes vean una cápsula, es justamente porque hay un motor a combustión adentro, ¿ya? Entonces, en este caso, en esta cajita de acá, hay un motor aquí adentro, un motor a combustión, justamente por eso que sale por acá. Esto que ven, ese tubito, es el tubo de escape, donde va a salir los gases contaminantes. Entonces, en esta caja, que es una cápsula, vamos a encontrar un motor a combustión aquí. El motor a combustión va a alimentar, ¿qué cosa? Una bomba hidráulica. Y esa bomba hidráulica va a alimentar a todos los sistemas hidráulicos de esta perforadora. Entonces, para que entiendan lo que pasa dentro de esta cápsula, pasa lo siguiente, miren. Se activó el motor a combustión nuevamente. El motor a combustión produce el giro, ¿correcto? Está produciendo el giro. Entonces, ahora, este giro que ha sido producido por el motor a combustión, ¿a quién lo trasladamos? Lo trasladamos justamente a una bomba hidráulica de tipo pistón. ¿Cómo funciona esta bomba hidráulica de tipo pistón? Entra por aquí el fluido hidráulico y sale por aquí el fluido hidráulico. Como ustedes pueden ver, por aquí hay más espacio y aquí hay menos espacio. Esos pistones, cuando pasan por aquí, se estiran de tal manera que producen un vacío que va a producir que el fluido hidráulico ingrese por aquí, por el IN. Y cuando cambian de posición y llegan por aquí, se achica nuevamente el pistón, botando o expulsando por el out ese fluido hidráulico que vendría a ser la hidrolina, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta bomba? Esta bomba funciona
impulsada justamente por el eje que viene del motor, ¿no? Este eje se conecta al eje de la bomba y produce que la bomba empiece a girar, y la bomba produce justamente el darle sentido a la hidrolina, ¿no? Al aceite hidráulico que va a trabajar en este circuito. Entonces, así vendría a ser el resumen de cómo funciona el motor con la bomba hidráulica. Ahora, para que puedan entender mejor, esta bomba hidráulica, ya llegamos hasta aquí, la bomba hidráulica hace o va a producir un flujo hidráulico, ¿no? No produce presión, ojo, pero produce un flujo hidráulico. ¿A dónde va a ir este flujo hidráulico de esta bombita? Uno, va a ir directamente aquí. Nosotros estamos viendo aquí que hay una oruga. Esta oruga justamente tiene la finalidad de que la maquinaria o esta maquinaria pueda pasar por terrenos difíciles, ¿no? Así como los tanques que pasan por todos lados, justamente la oruga tiene la función de que esta maquinaria pase por cualquier terreno difícil, de tal manera de que pueda avanzar o retroceder. Entonces, esta energía hidráulica que sale de acá, este flujo hidráulico, llega a este receptor, que es un receptor hidráulico, y que es un receptor de engranajes, que al momento de recibir el flujo hidráulico, mediante unos comandos, los comandos definen si esto va hacia adelante o si esto va hacia atrás. De tal manera que este tamborcito que vemos acá, este receptor hidráulico, va a darle movimiento a toda la oruga. Y este eje que tenemos acá con varios rodajes o varios balines va a hacer un soporte de estabilidad para que eso se mueva sin desarmarse, pero el que va a dar el movimiento va a ser justamente este receptor hidráulico. Y ese receptor hidráulico, básicamente, ¿por quién viene alimentado? Viene alimentado por esta bomba hidráulica. ¿Y la bomba hidráulica por quién viene alimentado? Viene alimentado por el motor. Entonces, así es como va a funcionar el primer sistema hidráulico para mover la maquinaria de la oruga, ¿no? Otro sistema hidráulico que también va a mover esta bombita hidráulica mediante unos comandos va a ser el sistema de pistones. Miren, acá tenemos varios pistones nosotros. Acá hay un pistón, acá tenemos otro pistón, acá tenemos otro pistón y otro pistón. Mediante comandos, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Un pistón básicamente es, bueno, tenemos un cilindro, adentro tenemos un pistón hidráulico, tenemos una manguera aquí y una manguera aquí. Cuando la hidrolina entra por aquí, empuja el pistón y el pistón se desplaza hacia ese lado. Cuando al contrario, mediante los comandos hacemos que la hidrolina entre por aquí, ahora el pistón se mueve, se desplaza hacia el otro lado. Entonces, si el pistón se desplaza hacia este lado, el pistón está conectado justamente a un tubo que va a salir, que se va a mover hacia ese lado. Si el pistón se desplaza hacia este lado, justamente está conectado con la misma tubería y lo va a mover hacia el otro lado. Entonces, al moverse el pistón hacia un sentido o hacia otro sentido, va a hacer que se estire justamente este pistoncito que sale del cilindro para darle posición al mástil de la perforadora, de tal manera que la perforadora se pueda acomodar en varias posiciones. Ahora, los invito a ver este video que está en la parte superior para que vean cómo se mueve la perforadora gracias justamente a los pistones. Miren, los pistones son los que están desarrollando todo el movimiento, ¿no? Hay pistones que se están contrayendo y expandiendo de tal manera que el pistón es el que le va a dar el movimiento a la perforadora, ¿no? La perforadora se va a poder mover a diversas posiciones y justamente se mueve a diversas posiciones porque los pistones van a cambiar de posición dándole movimiento a la perforadora. Y los pistones, gracias a qué tienen ese movimiento, gracias a que la bomba le dio movimiento o le dio energía hidráulica a los pistones y la bomba a su vez le da energía hidráulica a lo que es el receptor de la oruga para que también se pueda mover. ¿A quién más le da energía hidráulica esta bombita? Esta bomba le va a dar energía hidráulica ahora a un motor hidráulico, ¿no? La diferencia entre una bomba hidráulica y un motor hidráulico es que la bomba hidráulica gira y produce caudal. El motor hidráulico recibe caudal y empieza a girar, ¿no? Se van a dar cuenta que esto es muy parecido a esto de aquí que voy a mostrar en un momento. Ahorita les voy a explicar por qué. Justamente, este de acá, que es la unidad de rotación, es un motor hidráulico que funciona como lo van a ver ahorita. Miren cómo está funcionando. En este caso ahora, viene de pistones, pero ahora ingresa
ingresa el fluido hidráulico y el flujo hidráulico hace que esto empiece a girar y esto transmite el movimiento ahora a una salida que va a tener como finalidad trasladar el movimiento justamente a los tubos de perforación que van a estar unidos ahí, ¿ya? Entonces, para resumir, el motor le da giro a la bomba hidráulica. La bomba hidráulica produce caudal hidráulico y traslada ese caudal hidráulico para darle movimiento a la oruga. Traslada ese caudal hidráulico a los pistones para darle movimiento a la perforadora. Traslada esa energía hidráulica a la unidad de rotación, que es un motor hidráulico, para que éste gire y produzca el giro a las tuberías. O sea, todas esas tuberías de acá están girando. Lo van a ver en un momento en el proceso constructivo, cómo es que giran las tuberías, pero básicamente esto de acá es lo que pasa dentro de este motor hidráulico, que es la unidad de rotación y que va a permitir que todas las tuberías giren. Entonces, ese vendría a ser el resumen de cómo funciona la perforadora. Ya sabemos cómo funciona la compresora y ya sabemos cómo funciona la perforadora. Ahora nos vamos a ver cómo funciona la inyectora. En este caso, en esta imagen que tenemos aquí, tenemos nosotros una inyectora que vendría a ser una inyectora de tipo pistón. Nosotros, en Batalla de Junín, como empresa de anclajes, tenemos dos tipos de inyectoras. Una que es que trabaja con un motorcito a combustión, que lo vemos aquí, ese motorcito a combustión gasolinero, que activa justamente un sistema de bombeo, que en este caso es de tipo pistón. Pero también tenemos otra que vendría a ser como la que vemos aquí, que sería de tipo tornillo sin fin, que trabaja con un motor eléctrico y este motor eléctrico le da giro al tornillo sin fin para que el tornillo sin fin produzca el caudal de la lechada o mortero, como en algunos casos lo llaman, ¿no? Entonces, cuando usamos esta inyectora de aquí, estamos en obra, no necesitamos alimentación eléctrica porque tiene un motor a combustión. Cuando utilizamos esta que está aquí, sí necesitamos alimentación eléctrica porque trabaja con un motor eléctrico, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos es válida, las dos la utilizamos nosotros para las obras, pero bueno, vamos a explicar el funcionamiento. Esta que estamos viendo aquí, su funcionamiento va a ser como el de abajo. Miren, entra por aquí la lechada en un batidor, luego cae por gravedad, entra al sistema de bombeo, el motor activa el sistema de bombeo y el sistema de bombeo bombea justamente para que pueda salir la lechada y se vaya a producir la inyección, ¿ya? Entonces, activo el video para que vean, miren cómo se ve en este video que estoy encerrando, cómo se ve que cae, ¿no? Cae la lechada y luego el pistón que está activado acá por una rueda va a empujar hacia el exterior justamente la lechada, ¿no? Lo que vemos en la parte superior es una válvula y en la parte de salida también una válvula, que lo que van a hacer esas válvulas va a ser justamente evitar el retorno de la lechada, logrando un flujo constante de esta lechada de cemento para poder realizar una correcta inyección de lechada, ¿no? Ahora, esto que vemos aquí, como les mencioné, es una inyectora de tipo tornillo sin fin. Voy a accionar el video para que puedan ver cómo es que funciona el tornillo sin fin. Miren, el tornillo sin fin está girando y al girar va a impulsar la lechada hacia adelante, ¿no? Va a impulsar la lechada hacia adelante y va a lograr que esta lechada salga con un caudal constante hacia la inyección justamente de los anclajes, ¿no? Entonces, ahí tenemos, señores, los dos videos que serían los videos que hablan de los dos tipos de inyección, bueno, los dos tipos de inyectoras, ¿no? La inyectora de tipo pistón y la inyectora de tipo tornillo sin fin. Entonces, las dos son válidas, sí, claro, las dos son válidas. Las dos trabajan aproximadamente entre 1000 y 2000 litros por minuto, que es el bombeo que trabajan las dos. La presión a la que llegan las dos aproximadamente es a unos 14 bares, llegan como máximo, luego ya empieza a mostrar achaques estas inyectoras. Entonces, eso básicamente sería lo que vendría a ser las inyectoras. ¿Ya? ¿No? Hemos aprendido un poco sobre las maquinarias que se va a utilizar, así que ahora vamos a pasar a lo que sería las herramientas y materiales, para que puedan entender un poco cómo se realiza el proceso. Aquí tenemos básicamente las tuberías, ¿no?
Vamos a hablar un poco más de cada una de ellas, pero acá tenemos un resumen. Básicamente, aquí nosotros podemos ver una tubería que se va a llamar la tubería de perforación. Es una tubería con una nomenclatura API, que ya lo voy a explicar en un momento, pero se llama tubería de perforación. Esta tubería de perforación se va a conectar en la parte de adelante con esto que también parece tubería de perforación, pero que en realidad es un martillo de fondo. En un momento también les voy a explicar cómo funciona un martillo de fondo. Entonces, esto se va a unir al martillo de fondo. ¿Qué es lo que sucede? Al unirse al martillo el martillo de fondo se une a la broca y el martillo de fondo justamente es el elemento que da el golpeteo o la percusión a lo que vendría a ser la broca. O sea, para que entiendan un poco mejor, por este tubo, por el medio, va a pasar aire, que viene de dónde? De la compresora. ¿Se acuerdan que les enseñé cómo funciona la compresora? Ya, por la compresora viene el aire, entra por ese tubo de perforación, sale del tubo de perforación, está por aquí adentro, pasa justamente por el martillo de fondo hace la percusión y hace que la broca golpee al terreno para poder romper las rocas que encontremos justamente en el terreno. Entonces, ese sería el funcionamiento del tubo o de la tubería de perforación o del tren de perforación. Adicionalmente a eso, atrás de esa tubería va a venir esto que se llama tracinator macho. El tracinator macho tiene la función de, ¿se acuerdan de la perforadora? Que tenía una unidad de rotación que sacaba un giro, ¿no? Salía un giro. Ese giro de la unidad de rotación va a venir y se va a trasladar al tracinator macho. Entonces, el tracinator macho empieza a girar porque la perforadora le dio el giro. Entonces, el tracinator macho se conecta en la parte de atrás del tubo de perforación y le da giro al sistema de perforación, o sea, al tren de perforación le da giro porque ya este de acá también transmite hasta la broca, todo empieza a girar porque el tracinator macho le ha transmitido el giro que ha recibido de la unidad de rotación que viene de la perforadora. Ahora, ese tracinator macho, si ustedes ven, tiene por aquí unas garritas. Estas garritas tienen la finalidad de ingresar en estos agujeritos que vemos que tiene este aparatito de acá, que justamente es el tracinator hembra. El tracinator hembra va a cubrir al tracinator macho, o sea, va a quedar así por aquí encima. A ver, voy a borrar para ver cómo más o menos, para enseñarles cómo va a quedar el tracinator hembra. El tracinator hembra más o menos va a quedar así más o menos respecto al tracinator macho, va a quedar encima. Y estas garritas son las que van a ingresar al tracinator hembra para poder enganchar uno con el otro, ¿no? Estos huequitos que están acá. Entonces, el tracinator macho recibe el movimiento de giro, le da al tubo de perforación, el tubo de perforación le da al hammer o martillo de fondo y el martillo de fondo transmite el movimiento a la broca. Pero a la vez, este tracinator macho le va a transmitir el movimiento de giro a esto que se llama tracinator hembra. Entonces, el tracinator hembra se va a unir a unos tubos que se llaman tubos de revestimiento, que son estos de acá. Si lo ven, son más gruesos que los tubos de perforación. ¿Por qué son más gruesos? Porque el tubo de revestimiento justamente va a ir afuera, o con otras palabras, el tubo de perforación va a ir dentro del tubo de revestimiento. El tubo de revestimiento justamente lo reviste. Entonces, el tracinator hembra, que ha recibido el movimiento del tracinator macho, va a trasladar el movimiento a los tubos de revestimiento. Y esos tubos de revestimiento al final se van a encontrar o se van a unir con una corona, ¿no? O rim bit, como quieran llamarlo, que va a acompañar también la perforación, ¿no? Entonces, al final, lo que nos va a quedar a nosotros va a ser un tren de perforación y un tren de revestimiento. Entonces, el tren de perforación que se ve así va a entrar dentro del tren de revestimiento, va a quedar por acá adentro. Y si lo vemos de manera frontal, va a quedar así como está en esta imagen, ¿no? Aquí está la corona, que es del tren de revestimiento, y aquí está la broca, que es del tren de perforación. Así es como va a quedar el sistema. Y ese sistema, esta parte de aquí justamente va a ser la que va a estar en contacto con el terreno para poder realizar la perforación, ¿no? Tomen en cuenta, por favor, este agujerito y este agujerito que estoy marcando ahorita, porque por esos agujeritos va a salir el aire, ¿no? O sea, ojo, nosotros tenemos
les comenté que va a pasar aire por el sistema de perforación, va a pasar el aire por acá, va a llegar por el martillo de fondo, el aire sale, y luego el aire sale por esos agujeritos que tenemos acá, sale el aire por ahí, que son estos mismos agujeritos que tengo acá, ¿no? Sale el aire por ahí. ¿Qué hace el aire al salir? Recoge el material que ha sido perforado y lo saca ahora por estos orificios más grandes, ¿no? Por los orificios más grandes de acá, lo saca por ahí, que vendría a ser, estos orificios lleva a unos agujeros que están en medio de los dos tubos que estamos usando, ¿no? O sea, ese agujerito lo va a llevar por medio del tubo de perforación y del tubo de revestimiento, de tal manera que el material va a salir hacia el exterior. Ese proceso se llama el proceso de barrido. Así que eso también lo vamos a ver en un momento, pero quiero que presten atención a estos agujeritos para que puedan entender cómo funciona el barrido en unos momentos, ¿no? Entonces, bueno, este era el resumen y al final van a quedar así de esta manera, ¿no? Aquí está la unidad de rotación, aquí está el tracinator macho, aquí está afuera el tracinator hembra, el tracinator macho conecta con el tubo de perforación, el tubo de perforación conecta con el martillo de fondo o martillo de fondo hammer, el hammer conecta con la broca y la broca llega hasta el terreno. El tracinator hembra, que está conectado al tracinator macho, le da movimiento a los tubos de revestimiento y el tubo de revestimiento a la vez está conectado con una corona que apoya a la broca a la perforación, ¿no? En la perforación. Ese sería el resumen básicamente de lo que sería el sistema de perforación, para que puedan entender un poco mejor la línea de tubería de perforación o tubos de perforación API. La tubería de perforación API tiene un diámetro aproximado, ¿no? Estamos hablando del diámetro aquí, el diámetro aproximado de 2 pulgadas 3 octavos, o sea, 2 3 octavos de pulgada, ¿ya? El grado del acero puede ser E75, X95 o G105 o el S335. El tipo de acabado es con un tratamiento térmico, o sea, esto va a pasar por cierta temperatura para darle el tratamiento de resistencia. Y esto va a estar dado de acuerdo a un estándar de clasificación de API, ¿no? Un API S5D, ¿correcto? Que, bueno, tiene ciertas resistencias este acero, ¿no? Es un acero especial que va a ser justamente esto de aquí. Este es el martillo de fondo. Estos son los tubos de perforación, este es el martillo de fondo, ¿no? Para que vean la diferencia, ¿no? Este es el tubo de perforación, martillo de fondo. Se van a unir los dos, ¿no? A ver, acá por ejemplo tengo yo, esta partida se nota que tiene una rosca interna y esto tiene una rosca, perdón, este tiene una rosca hembra y este tiene una rosca macho. Se van a conectar entre los dos, ¿no? Se van a unir y el martillo de fondo va a ser el que va a estar unido a la broca. En un momento vamos a ver también cómo se une el martillo de fondo a la broca, pero para que vayan entendiendo, esto se va a convertir en uno solo. Y como les dije, a la vez, por la parte exterior, va a estar el tracinator macho que se va a conectar justamente a los tubos de perforación, ¿no? Entonces, más o menos, ese vendría a ser la manera de cómo se van a unir, ¿no? El tracinator macho se une a los tubos de perforación, los tubos de perforación se unen al hammer o martillo de fondo y el hammer se une a la broca. Y de esa manera empiezan a perforar. Ahora, ¿por qué es que muchas veces se le llama tubos de perforación API? ¿No? Si son tubos de perforación, pero ¿por qué se le llama tubo API? Porque muchas veces en obra, cuando vemos en obra, vemos muchas veces que las personas que están trabajando en obra dicen la tubería API, pásame la tubería API, coloca la tubería API. Ya. La tubería API se le llama API porque tiene una nomenclatura API que va a hacer la nomenclatura que va a trabajar en los hilos. Mire, estos hilos que vemos acá, ¿no? Estos hilos que vemos que tiene el tracinator, estos hilos que tiene la tubería API y estos hilos que tiene justamente el martillo de fondo, son unos hilos que trabajan en base a una nomenclatura API. ¿Qué cosa hace la nomenclatura API? La nomenclatura API hace que estos hilos tengan un sellado casi perfecto. ¿Para qué buscamos un sellado casi perfecto? Porque como les dije, la compresora va a alimentar aire al sistema que va a pasar por acá. Por lo tanto, el aire desde aquí va a pasar el aire, cuando se conecte va a pasar el aire por aquí. Y cuando salga el aire de aquí, va a pasar el aire por aquí, para que el martillo de fondo trabaje con esa línea de aire que ha entrado y haga la percusión, que básicamente es que la broca se mueva en un sentido y en otro golpeando el terreno. Entonces, justamente para poder
trabajar en base a un sistema neumático, necesitamos que los hilos sean cónicos y tengan un nivel de sellado bastante óptimo, a un nivel API justamente, para que el aire no se fugue, porque el aire que va a entrar acá, por darles un número, la compresora va a producir un aire de aproximadamente 750 CFM, que vendrían a ser 700 pies cúbicos por minuto de caudal, ¿no? O sea, eso quiere decir que en un minuto, por esa manguera que es de salida, va a pasar 750 pies cúbicos de volumen en cada minuto. Entonces, y va a trabajar a una presión aproximadamente de unos 12 a 14 bares. Entonces, si estamos hablando de un caudal tan elevado y de una presión tan elevada, lo normal sería que por el hilo que van a unir esos tubos se escape el aire. Y si el aire se escapa por los tubos, va a llegar muy débil al martillo de fondo y el martillo de fondo no va a trabajar. Para que el martillo de fondo trabaje de manera óptima, lo que nosotros necesitamos es tener unos hilos justamente de este tipo, ¿no? Son unos hilos API que tienen un sellado aquí en la punta, que tienen un sellado en el hilo, tienen un sellado al final, ¿no? Entonces, esos tres sellados hacen un sellado casi perfecto en la estructura API, que justamente por eso es esos tubos llamados tubos. Luego pasamos al casing o tubo de revestimiento. Estas tuberías que están aquí son unas tuberías de revestimiento de material acero de acuerdo a un estándar API 5CM. Medidas de diámetro que se pueden manejar en este caso son entre, así, ¿no? El diámetro que vamos a manejar van a ser entre 114 milímetros a 127 milímetros. Luego de eso ya pasa a los 140 milímetros y luego pasa a los 153 milímetros, ¿no? De diámetro, pero los más usados son los dos que hemos mencionado primero, ¿no? 114 y 127 milímetros, ¿ya? Entonces, bueno, eso vendría a ser las tuberías de revestimiento, esas son sus características, y como les había mencionado, estas tuberías se unen al final, perdón, se unen al final punto de las tuberías y al final va a quedar de esta manera, ¿no? Va a quedar de esta manera para que trabajen en equipo. Acá se ve como el tracinator hembra se une justamente al tubo de revestimiento y el tubo de revestimiento se une a la corona, ¿no? Así es como quedaría más o menos. Otro elemento, otra herramienta que nosotros utilizamos para poder trabajar este tipo de servicio es justamente las placas y los cabezales que vemos acá, ¿no? Esta placa de aquí y este cabezal tienen un material que es un acero A36 con unas medidas aproximadamente de 30 por 30, por 30 centímetros. Eso quiere decir que de aquí hay 30 centímetros y para abajo también hay 30 centímetros. Una placa cuadrada en este caso y una pulgada que sería el espesor aquí sería una pulgada, ¿no? Esas serían las características de esta placa y aproximadamente esta placa con estas medidas debería soportar unos 105 toneladas más o menos, ¿no? Igual también hay unas placas de 32 por 32 por una pulgada que también aguantan 105 toneladas y también hay unas placas de 35 por 35 hasta de 40 por 40, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta placa? Es que justamente la tensión que llega de estos cables al momento de realizar el tensado se traslade a esta placa y esta placa traslade a una área mayor, ¿no? Para que se entienda bien, si yo tengo aquí un muro y yo pongo una fuerza puntual en un punto del muro, el muro lo que puede pasar es se puede punzonar, ¿no? Se puede punzonar. Para evitar que el muro se punzone, lo que nosotros hacemos es, esta fuerza puntual lo trasladamos primero a una placa cerada, ¿no? Una placa cerada, para que luego de la placa cerada recién transmita, ¿no? Ya no una fuerza, sino más que todo como una presión se comportaría, ¿no? Transmitiendo al muro de tal manera que evitamos que el muro tenga problemas. Eso más o menos sería la función de esta placa. Este cabezal de aquí tiene las mismas características, ¿no? Y bueno, tiene unos agujeros cónicos donde van a entrar justamente las cuñas de sujeción que van a retener los cables de anclaje para que no retornen después del tensado. Básicamente el tensado es que nosotros vamos a jalar con una máquina tensadora los cables hacia afuera, vamos a jalar con una máquina, y luego de jalar vamos a soltar nuevamente los cables. Como los cables van a funcionar como un elástico, van a querer retornar a su posición original,
pero estas cuñas que vemos acá, que están medio brillositas, van a tener la función de atorar el cable y no permitir que el cable ingrese nuevamente. Por lo tanto, va a ser un seguro para el cable, para que el cable no regrese, y de esa manera va a quedar tensado. Entonces, la placa y el cabezal van a tener justamente un acero A36, ¿no? Un acero A36, y en base a eso se va a trabajar. Eso sería la placa y el cabezal. En el caso de las cuñas, que son un elemento muy importante, que son los elementos que justamente son los que retienen el cable para que el cable no retorne, tenemos acá una imagen de cómo se va a ver las cuñas cuando ya están armadas, pero las cuñas están separadas en partes, normalmente son 3 partes, ¿no? Como se ve acá, 3 partes, y cada una de las partes va a tener un segurito, ¿no? Va a tener una ranura acá, que es para que entre justamente un seguro que va a unir las 3, ¿no? Va a unir las 3 cuñas para que se formen en un solo cono. Y de esa manera va a ser como va a trabajar, ¿no? Para que puedan entender un poquito mejor, las dimensiones son un diámetro de 29 por 45, ¿no? 29 por 45, porque es un elemento cónico. Está en base a la norma DIN 9SMN PB36 y con una normativa estándar EN 10277-3, ¿no? Eso para que puedan tener por ahí la referencia. La empresa que nos proporciona estos elementos es la empresa SPG, Sistemas de Perforación y Geotecnia, que bueno, es una empresa bastante conocida en el Perú y que trabaja bastante bien a nuestro parecer, ¿no? Entonces, eso vendría a ser las cuñas, ya conocemos prácticamente todas las herramientas. Ahora vamos a hablar de los principales sistemas de perforación, para que entiendan de estos sistemas cuál es el que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Vamos a empezar desde aquí para poder ir retrocediendo y llegar a nuestro sistema de perforación. Tenemos un sistema que se llama diamantina, ¿no? El sistema diamantina trabaja en base a giro. ¿Eso qué quiere decir? Que en la cabeza tiene una cabeza hidráulica que va a empezar a girar, va a mover todos estos tubos, va a llegar hasta la broca de diamantina, que es una broca bastante sólida, ¿no? Justamente por eso se llama diamantina, y esto va a perforar pues cualquier tipo de roca, incluso en minería se utiliza bastante la diamantina. Si queremos perforar un muro ya hecho, también se puede utilizar la diamantina. Pero algo que tienen que tener en consideración es que el giro se está dando aquí y no hay, bueno, no figura percusión según la imagen que estamos observando. Otro sistema es el sistema Euger o tornillo sin fin. ¿Cómo funciona el tornillo sin fin? Justamente empezamos, ¿se acuerdan de la inyectora con tornillo sin fin que le mostré hace un momento? Es igual, esto de acá empieza a girar y cuando gira, el material empieza a pasar justamente por el tornillo sin fin y va saliendo hacia el exterior. De esa manera el tornillo sin fin va avanzando y va retirando el material hacia afuera para que no obstruya en la perforación, ¿no? Entonces, lo que hablamos acá es que aquí va a haber una cabeza rotatoria o carro, ¿no? O sea, un carrito rotatorio que va a hacer que gire el tornillo sin fin y va de esa manera, este tornillo sin fin empieza a perforar, ¿no? Acá vemos la diamantina, acá vemos, bueno, la broca diamantina, el tornillo sin fin, para que puedan tener una idea. Luego vamos a hablar de la perforación que trabaja en base a un martillo de cabeza. ¿A qué se le llama martillo de cabeza? Martillo de cabeza justamente, miren, acá tenemos GTH, que también es llamado martillo de fondo, y acá tenemos martillo de cabeza. Quiero que entiendan bastante bien esta diferencia. El martillo de cabeza es justamente el que tiene el martillo aquí. Ojo, martillo se llama a todo aquel que produce golpe, o sea, que produce golpeteo o percusión. A eso se le llama martillo. Si no, no se considera martillo. Solamente se considera bomba hidráulica, o perdón, se considera motor hidráulico, ¿no? Pero si no, si produce percusión, ya se considera un martillo. Entonces, en este caso, el martillo lo lleva en la cabeza, o sea, lo lleva pegado justamente a lo que sería la perforadora. La perforadora se conecta con el martillo y desde aquí va a producir el golpe de tal manera que todo esto que vemos abajo va a estar moviéndose así, ¿no? Hacia afuera, hacia afuera, o sea, va a estar vibrando, va a vibrar, todo el sistema va a vibrar. Entonces, así es como funciona el martillo de cabeza, ¿ya? Ojo, ¿eh? El martillo de cabeza gira y a la vez percuta, a la vez golpea. Entonces, todo esto está girando y a la vez está percutando, ¿no? A la vez está percutando, está golpeteando. Entonces, por eso se llama martillo de cabeza, porque el martillo lo tiene en la cabeza. En este caso, el martillo de fondo es porque el martillo de fondo está en el fondo, justamente, casi en la perforación. Esa es la diferencia.
para no saltearnos, hay uno que se llama con broca tricónica, ¿no? Que tiene también un cabezal rotatorio, o sea, empieza a girar, no menciona martillo, ojo, no menciona martillo, acá tampoco no menciona martillo, y acá tampoco no menciona martillo, ¿no? Eso quiere decir que gira, tiene un motor hidráulico acá, que hace girar el sistema, y esta broquita, que es la broquita tricónica, al girar produce justamente el tema de la perforación y el barrido hacia afuera de todo el detritus, ¿no? De todo el material. Ahora sí llegamos a la perforación que nosotros utilizamos en este caso, en este tipo de trabajo, que vendría a ser la perforación con martillo de TH o perforación con martillo de fondo. Si ustedes se dan cuenta, miren, acá dice cabezal rotatorio. Eso quiere decir que en esta zona de aquí va a haber lo que yo le mencioné, que era el motor hidráulico, ¿no? Motor hidráulico recibe energía hidráulica y gira, por eso dice cabeza rotatoria o giratoria. Desde aquí empieza el giro, o sea, todo este sistema de acá está girando, ¿ya? Pero la percusión o el golpeteo o el martilleo, ¿dónde se da? Miren, se da recién de aquí para abajo. O sea, el martillo se llama martillo de fondo o DTH justamente porque está en el fondo. O sea, miren, toda esta tubería está dentro del terreno, el terreno puede estar hasta acá, todo está dentro del terreno, pero ¿dónde se realiza el martilleo? En el fondo, miren, por eso se llama martillo de fondo, porque va a realizar la percusión en el fondo, ¿no? Por eso se llama martillo de fondo. Entonces, este vendría a ser el sistema que nosotros vamos a utilizar, el martillo de fondo. Este martillo de fondo normalmente trabaja con una broca como la que vemos acá, que está, bueno, trabaja esa cerada y trabaja con unas bolitas que van a ser unas bolitas de un material tungsteno, que es bastante resistente y va a permitir una perforación efectiva. Acá están los agujeritos, como les dije, por donde va a salir el aire del sistema, va a recoger el material y se lo lleva por acá, por en medio de las dos tuberías, ¿no? Eso es más o menos lo que quiero que puedan entender. Entonces, ese es el tipo de perforación que nosotros vamos a utilizar. Ahora, estamos viendo acá un martillo de fondo justamente, ¿no? Lo que dice esta diapositiva es lo siguiente. Fuerza de rotación. ¿Quién te da la fuerza de rotación? El motor hidráulico, que vendría a ser la unidad de rotación. Pero si a eso le sumamos una fuerza de percusión que te lo da justamente este martillo de fondo, lo que va a dar como resultado es una penetración en suelo y roca. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo estoy perforando, acá está mi broca, yo estoy perforando, ¿no?, en el suelo y me encuentro yo una roca, ¿qué es lo que va a pasar? El giro va a hacer que esto avance, pero lo que va a hacer que podamos romper esta roca va a ser la percusión, o sea, la percusión va a ser lo que va a romper la roca y luego con el giro seguimos avanzando lentamente para poder pasar a través de esa roca, ¿ya? Entonces, lo que quiero que entiendan es fuerza de rotación que viene desde la perforadora, más la fuerza de percusión que tiene este aparato o esta maquinaria o esta máquina que es el martillo de fondo. Si lo sumamos nos da una penetración efectiva en lo que es suelo y también cuando encontramos roca, ¿no? Entonces, la combinación de ambos efectos es la clave. El sistema de rotación gira la broca para que ésta encuentre roca. Miren, gira para que pueda pasar a través del suelo y encuentre roca sin romper. Y con lo que estamos viendo acá, este impacto que se va a trasladar a la roca, se va a romper la roca y el giro va a permitir que sigamos avanzando, ¿ya? Entonces, no se requiere altos torques ni altas fuerzas de empuje, justamente porque el golpeteo te da la facilidad de poder romper esas rocas, ¿no? Para que puedan entender bien cómo es que se arma este aparato. Tenemos ahí el cuerpo que vendría a ser este cuerpo de aquí, y tenemos el chuck y tenemos el tope superior, ¿no? Ahí vemos ahorita, por ejemplo, el pistón es el que ha ingresado, primero ingresa el pistón, luego ingresa el top sub, que es la parte superior, y luego se coloca el chuck, ¿no? Miren, el pistón, ahora ingresa el top tube,
la posterior a la broca y se une el chuco con la broca a todo el sistema, ¿no? Así es como se ensambla este tipo de sistema. Ahora, para que puedan entender un poco mejor, les voy a enseñar acá cómo es que funciona el sistema, ¿no? Miren el movimiento que está realizando. Esta parte está un poco gris o plomita, justamente es el pistón que está moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Pero bueno, en esa oportunidad, en ese video, lo estamos pasando de manera súper lenta, porque en realidad este pistón trabaja pues demasiado rápido, la vista humana no lo podría detectar, ¿no? Pero básicamente así funciona, ¿no? Esto que vemos de rojo y azul y de verde en algunos casos es el circuito de aire por donde ingresa justamente el aire para poder mover este pistón. Cuando el aire está aquí abajo azul, eleva el pistón hacia arriba y luego cuando el aire se fuga y llega a la parte de arriba, empuja el pistón hacia abajo. Entonces, según la posición donde se encuentra el aire, va a ir moviendo el pistón hacia arriba o hacia abajo. El pistón cuando baja va a golpear justamente lo que vendría a ser la broca, logrando que la broca haga un golpeteo hacia adelante y hacia atrás. Para que puedan entender mejor también el tema del barrido, miren lo que está pasando de la broca. Va a salir el aire, va a recoger el material y miren, lo lleva por el costado de esa misma broca, ¿no? Lo lleva por el costado de la broca, ¿no? Ahí se ve entonces cómo está funcionando este martillo de fondo para que puedan entender mejor, ¿no? Esto de acá es lo que hay dentro del martillo de fondo, ¿no? El pistón, todo lo que es el sistema de aire que se va a conectar dentro del pistón para que haga que el pistón se eleve o baje haciendo el golpeteo. Entonces, eso es el martillo de fondo que va a ir en la punta de la perforación, en la punta de los tubos de perforación para que ustedes puedan entender cómo más o menos se maneja esto, ¿ya? Bueno, la velocidad del barrido, para que puedan entender mejor. A ver, como les había explicado ya anteriormente, este es el tubo de perforación. Esto que vemos de negro es el martillo de fondo y acá está la broca. La broca percuta, a la vez sale el aire, recoge el material y el material lo saca por en medio de los dos, por en medio de las dos tuberías, ¿no? Esta tubería que vemos acá afuera es el casing o tubería de revestimiento. Entonces, acá estamos detallando el detritus, suelo roca triturada, que está saliendo. El espacio anular es el que estaría en medio de las dos tuberías, y el detritus, nuevamente, que es el material que se está desplazando hacia arriba, ¿no? Entonces, la velocidad de barrido es la velocidad en que viaja el detritus o los detritus en el espacio anular que existe entre la columna de perforación y el hoyo o casing, ¿no? O sea, y el casing, ¿ya? Entonces, los factores que debemos tener en cuenta para calcular la velocidad de barrido, o la velocidad de barrido es muy importante. ¿Por qué? Imaginemos que estamos perforando con un taladro, estamos perforando una pared de cemento. Nosotros perforamos y cada cierto tiempo sacamos el taladro para nosotros soplar y botar el material que se está quedando en el agujero, porque si no limpiamos ese material, lo que va a pasar es que material va a obstruir la perforación. Entonces nosotros tenemos que liberar ese material. Por lo tanto, al liberar ese material, lo que estamos haciendo es el barrido. Entonces, en este caso, el barrido se da por el aire que ha entrado por aquí. Pero ese aire, ¿de dónde viene? Viene de la compresora. Entonces, ¿qué debemos tener en consideración para calcular la velocidad de barrido? Justamente la capacidad nominal del compresor en caudal corregida por la altura y la temperatura de operación. ¿A qué se refiere esto? El compresor no va a trabajar de igual forma en Lima que en Puno, por ejemplo, que es una mayor altura. Entonces, tendríamos que ver en cada uno de los puntos donde estamos trabajando, cuánto vendría a ser el caudal efectivo, el caudal nominal, ¿no? Que vendría a ser el caudal dado en pies cúbicos por minuto, o en SCFM, que es Standard Cubic Feet por Minute, o sea, los pies cúbicos por minuto estándar, ¿no? Eso más o menos es lo que tenemos que entender. En otras palabras, va a depender del compresor que usemos para saber cuál es la velocidad de barrido. O sea, un mejor compresor te va a dar una mejor velocidad de barrido y te va a dar un mejor avance. Ahora, activamos el video que tenemos aquí para que ustedes vean cómo funciona. Miren, así más o menos a esa velocidad
es que se realice el barrido. Si ustedes ven ahí, el material está saliendo por en medio de las dos tuberías, realizando el barrido, y eso, bueno, más adelante en la parte del proceso constructivo van a ver un video también donde se va a apreciar justamente cómo se realiza el barrido en el momento de la perforación, ¿ya? Para poder ayudar un poquito al tema del barrido y poder sacar el tema del material, nosotros utilizamos en muchas oportunidades un líquido que va a ser un líquido que se va a convertir en espuma, un espumante, que va a entrar con el aire para poder, uno, refrigerar todo el sistema de perforación, y dos, para poder recuperar más rápido el detritus y sacarlo con mayor velocidad, ¿no? Eso va a ser una espuma que vamos a utilizar, que en un momento, un polycoat, que en un momento voy a explicarlo también, pero quería que entiendan cómo es el barrido. ¿No? Para seleccionar la broca que vamos a utilizar, tenemos que tener las siguientes consideraciones, ¿ya? A ver. Tenemos que tener las siguientes consideraciones. Para poder elegir la broca, hay una posibilidad de que la broca sea, perdonen, hay una posibilidad de que la broca sea cóncava, como se ve aquí, ¿no? La broca cóncava es adecuada para perforar todo tipo de formaciones, pero especialmente ha sido diseñada o adecuada para terrenos de formaciones suaves y semiduras. En otras palabras, cuando utilizas una broca cóncava es cuando vas a trabajar pues en arena, en arcilla, tendrías que utilizar la cóncava. Cuando utilizamos la plana, ojo, acá están los agujeritos, no se olviden, esos agujeritos son agujeritos que son para poder llevar el dedito hacia afuera. Siempre todas las brocas van a tener esos agujeritos. Cuando usamos la plana, es la adecuada para formaciones duras y medias. En este caso, aquí aplicaría la grava de Lima, ¿no? En la grava de Lima ya podríamos aplicar esta broca que es plana, ¿no? Y en el caso de la convexa, que tiene justamente estos bordes, ¿no? De esta forma, esos bordes, una convexa, estaríamos hablando ya cuando vamos a trabajar en una zona de formaciones duras y abrasivas. Podríamos hablar de que hay que son unas gravas bastante resistentes, con gran cohesión, y también en el caso de algunas rocas, ¿no? Entonces ya se podría utilizar la convexa. Entonces, eso también es importante definir para saber en base a qué vamos a utilizar, qué tipo de broca, y vamos a realizar la perforación. El inclinómetro. Hay un proceso, hay una parte del proceso constructivo en la cual nosotros tenemos aquí el muro donde vamos a perforar, ¿no? Perdón, tenemos el muro, acá está la banqueta, ¿no? Acá está la banqueta, y nosotros tenemos nuestra maquinaria aquí, y la maquinaria debe perforar de manera inclinada. Entonces, para que la maquinaria perfore de manera inclinada, según el diseño que hemos realizado, tendríamos que ponerle un inclinómetro justamente aquí, ¿no? Un inclinómetro justamente aquí, y el inclinómetro tiene la función de indicarme cuántos grados de inclinación va a tener justamente este mástil, que es el que indica la perforación. Entonces, para eso se va a utilizar inclinómetros, que actualmente ya existen inclinómetros, inclinómetro digital e inclinómetro analógico, ¿no? Básicamente, ambos funcionan muy bien y se podría utilizar cualquiera de los dos para poder realizar la medida de este ángulo de perforación, ¿no? Acá tenemos nosotros una certificación de la calibración de un inclinómetro para que puedan ustedes tenerlo como una ejemplificación de que estos inclinómetros se tienen que llevar a calibrar, ¿no? Bueno, pasamos a los materiales. Un material importante justamente es la lechada, ¿no? Bueno, estamos un poquito contra la hora, así que voy a correr un poquito. Tenemos entonces un material que vendría a ser la lechada. Esta lechada son mezclas de agua con cemento que podrían llevar algún aditivo. En realidad, en general, es una mezcla de agua con cemento en una relación de cemento a agua de 0,4 a 0,6, ¿no? O sea, 0,4 a 0,6 es el resultado si tú divides el volumen o la cantidad de cemento entre la cantidad de agua. Entonces, se usa como material para la inyección, para la protección anticorrosión del bulbo y, el contacto con el terreno. ¿Eso qué quiere decir? Acá en esta imagen se está viendo cómo se hace el batido, ¿no? ¿Cómo se hace el batido? Entonces, básicamente, lo que tenemos que tener en consideración es lo siguiente. Yo tengo acá mi agujero perforado, yo voy a meter por acá el cable o los cables de anclajes, y la lechada, lo que va a hacer la lechada, va a ser lo siguiente. La lechada entra por acá y cubre todo este espacio.
La lechada entra por acá y cubre todo este espacio. Entonces, el espacio que da la lechada entre el cable y el terreno es justamente ese espacio de recubrimiento que va a dar una protección a los cables de anclaje, porque si el cable de anclaje estuviera en contacto con el terreno, podría sufrir una corrosión. Entonces, para evitar justamente esa corrosión, la lechada ayuda, ¿no? Aparte de proveer el bulbo, la lechada ayuda a tener justamente una protección de los cables, ¿no? Bueno, hay un aditivo que es el aditivo fluidificante, que tiene la siguiente función. Bueno, acá en la tablita podemos ver una apreciación de cómo trabaja, pero este aditivo tiene la función 1, de hacer que el bulbo madure más rápido y a la vez hacer que el bulbo llegue al momento de la inyección de manera más fluida, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá, voy a cambiar de color nuevamente, tengo aquí yo el agujero donde se ha perforado, yo inyecto y yo quiero que la inyección llegue, bueno, el tubo llega hasta aquí abajo, sale por acá la inyección, yo quiero que la inyección suba rápidamente hasta arriba y se llene, ¿no? Entonces yo quiero que sea lo más fluido posible, pero así como yo quiero que sea lo más fluido posible, tampoco no quiero yo que la lechada sea muy aguada, porque si es muy aguada va a demorar demasiado en llegar a su madurez, pero a la vez si esta lechada es muy fluida, me va a ayudar a que llegue rápido. Entonces yo quisiera que la lechada que tenga una buena fluidez y que a la vez esta lechada llegue rápido a su madurez. Entonces le coloco un aditivo que tiene la función de hacer que la lechada sea más fluida, pero que adelante la madurez de la lechada. Entonces con eso al día siguiente o los 2 días ya se puede tensar. Eso vendría a ser el aditivo fluidificante, que tiene esa función. Hay otro aditivo también de la marca Mapei, que es un aditivo que hace que cuando tienes un nivel freático, lo que haces es le pones el aditivo para que este aditivo lo que hace es evita que la mezcla se combine con el agua que está en el nivel freático, ¿no? Que está en la napa, evita que se combine, ¿no? Entonces, es por eso que se utiliza algunos aditivos. En este caso, el CableJect o el MAPEFAS se utiliza, como dice en la siguiente imagen, ¿no? 3% o entre el 0,1 a 0,4% del peso del cemento para poder agilizar esto. Entonces, para los que en algún momento tuvieron la duda de que el tipo de, según el cemento que utilizamos, cuáles son los aditivos que se podría utilizar para poder darle más fluidez a esto, o sea, por así decirle, mira, una idea, por ejemplo, podríamos utilizar esta lechada ya no solamente agua con cemento, sino agua con cemento y arena, y le colocas este aditivo y este aditivo logra que a pesar de que no tienes tanto cemento, sino te has puesto un poco de arena, que ya se convierte en un mortero, siga siendo fluido, ¿no? Siga siendo fluido y siga llegando a su madurez. No ha sido necesario, al menos en nuestra experiencia, no ha sido necesario en muchas oportunidades utilizar algún aditivo, solamente agua y cemento, porque la grava de Lima es muy buena, pero en caso hubiera alguna consulta por ahí de algún cliente que quisiera tensar antes de tiempo, se pudiera utilizar un aditivo, ¿no? Por eso es que están ahí los ejemplos. Los cables de anclaje, que también es un tema muy, pero muy importante, los cables de anclaje. A ver, acá me está hablando sobre los cables de anclaje en general. Los cables de anclaje dicen, todos los cables están construidos en base a un acero ASTM 416 GR270 de un diámetro de 0,6 pulgadas o 15,24 milímetros de diámetro, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en la primera clase, me parece, pero de todas maneras lo estamos repitiendo acá porque estamos hablando justamente de las herramientas y materiales. Así que, a ver, un segundo. Listo, pensé que había consultas, ya. Seguimos. Entonces, eso es lo que tiene que tener en consideración. Cada cable, o sea, estamos hablando, miren, por ejemplo, acá se van a ver un cable, dos cables, ¿no? Cada uno de estos cables es un cable que tiene un diámetro de 0,6 pulgadas o 15 o 15,24 milímetros, ¿no? De diámetro, ¿ya? Esos son los diámetros del cable, que son los cables más convencionales que hemos encontrado en el mercado, o sea, los que normalmente se utilizan. Ojo, podría ser que
que se encuentren, bueno, que ustedes me digan, pero ¿por qué solamente con ese cable? No solamente se puede trabajar con ese cable, se puede trabajar con ese cable, con un cable de más diámetro, de menos diámetro, pero, como les digo, lo más usado o lo que más conocemos en este mercado es justamente ese tipo de cable, ¿no? Ahora, nos dicen que está enfundado y engrasado en la parte libre y no en la parte del bulbo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que habíamos hablado que el anclaje tiene una parte de longitud del bulbo y una parte de longitud libre. Si ustedes ven, la longitud libre acá está enfundada, o sea, tiene una funda, ¿no? Tiene un material ahí de PVC que está cubriendo justamente el cable para que no quede. Mira, acá el cable está pelado, acá el cable no está pelado. ¿Por qué? Porque justamente acá es donde se va a sellar la lechada con el cable. Acá no se va a sellar la lechada con el cable. La lechada va a estar por afuera del cable, pero no se va a sellar con el cable. Ojo, no se va a sellar con el cable. ¿Cuál es la finalidad de que acá no se selle con el cable? De que el cable se pueda estirar. O sea, esta parte de acá se pueda estirar provocando un elongamiento y provocando una tracción, ¿no? Entonces es por eso que esa parte está recubierta y que la longitud del bulbo no está recubierta. Y esta parte que está recubierta tiene un engrasado especial para que ese engrasado ayude, cuando quieres jalar el cable, ayude a que el cable se pueda deslizar, ¿no? Bueno, en el caso de lo que vemos aquí, que sería, un segundo, que sería los anclajes definitivos. ¿Cuál es la diferencia entre un anclaje provisional o el anclaje definitivo? El anclaje definitivo es el que tiene una vida útil superior a los 2 años. Como ya lo habíamos explicado en la clase anterior, el anclaje provisional dura máximo 2 años. El anclaje definitivo dura más de 2 años. ¿Cuánto? Puede durar 3, 4, 5, 6, 20, 30, 100 años puede durar, dependiendo del recubrimiento que le pongas. O sea, en otras palabras, tienes que cubrir justamente los cables, ¿no? El acero tiene que cubrirlo para que no esté en contacto con el terreno y no se corroa. De esa manera ya vamos a poder convertirlo en un definitivo, ¿no? O sea, es el mismo cable, pero si tú lo proteges, ya te va a durar más tiempo, por lo tanto, se vuelve un cable definitivo, ¿no? Ahora, lo que vemos acá, por ejemplo, van a poder apreciar, ¿no? Esos nombres son simplemente abreviaturas de lo que vendría a ser el tipo de anclaje, ¿no? Por ejemplo, acá APIU, ¿no? APIU significa anclaje provisional, miren, viene de acá, anclaje provisional con inyección única, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Miren, el tubito verde que pasa por acá al medio es el tubito de inyección. Justamente ese tubito es un solo tubo, por eso se llama inyección única, ¿no? Acá, por ejemplo, anclaje definitivo, esto viene de acá, miren, anclaje definitivo con inyección única, ¿no? Eso también tiene una inyección única, o sea, tiene un solo tubito verde que entra por acá, por eso se llama inyección única, anclaje definitivo con inyección única. Bueno, tiene acá un corrugado, ¿no? Un corrugado y una protección adicional, lo que hace que sea un anclaje definitivo, ¿no? Acá tenemos un anclaje provisional con inyección repetitiva de tipo 1, ¿no? Inyección repetitiva de tipo 1. ¿Qué hace que sea inyección repetitiva? Miren, acá tenemos un tubo de inyección celeste y un tubo de inyección verde. O sea, primero se va a inyectar con el verde y luego se va a inyectar con la parte celeste, ¿no? Entonces, básicamente eso sería ese tipo de anclaje. Acá tenemos un anclaje definitivo con inyección repetitiva única. Igualito, ¿no? Dos tubos de inyección que hacen un anclaje de inyección repetitiva, o sea, se va a inyectar 2 veces. Para que entiendan mejor, la segunda inyección o la repetitiva es la siguiente. Se inyectó por acá, se llenó material por acá, se llenó la lechada. Luego de que ya se inyectó, se inyecta por el tubo celeste, pero el tubo celeste tiene acá unos coditos que son como unas válvulas que revientan al momento de recibir demasiada presión, por lo tanto la inyección sale así. Entonces por eso que al final este anclaje se queda así de ese tipo, ¿no? Así más o menos se queda. El bulbo, ¿ya? Porque es una inyección repetitiva, ¿no? Entonces acá tenemos una inyección repetitiva, pero anclaje provisional y anclaje definitivo. Ahora, aquí lo que tenemos sería un anclaje provisional, disculpen. Aquí sería un anclaje provisional con inyección repetitiva del tipo 2. Y acá sería un anclaje definitivo con inyección repetitiva del tipo 2. Anclaje provisional con inyección repetitiva selectiva.
anclaje definitivo con inyección repetitiva selectiva, ¿no? Esos son los tipos de anclaje que podemos encontrar. Y bueno, el material lo van a tener para que lo puedan repasar un poquito más, pero de eso se trata más o menos un resumen, ¿no? Ahora pasamos al polifón. El polifón es justamente el material que les había descrito, que es un espumante que va a entrar por el circuito neumático para poder recoger el detritus y que pueda salir disparado hacia afuera. Este polifón, ustedes lo van a ver en un momento de proceso constructivo, van a ver cómo se comporta el polifón. Bueno, van a ver cómo se comporta el polifón y bueno, vamos a verlo en la perforación en unos minutos, ¿no? Básicamente eso, ¿ya? Para poder resumir, el polifón es un líquido tenso, activo, biodegradable, aniónico y viscoso con muy buenas características espumantes, ¿no? Básicamente, para que ustedes puedan entender cómo es que se hace la mezcla, acá está la mezcla con el agua. Tenemos un tanque de agua que es donde se va a mezclar con el polifón y va a entrar esto al sistema neumático para poder sacar todo el material detritus, ¿no? Adicionalmente a eso tenemos también la lubricación del DTH o del martillo de fondo. Ese martillo de fondo, como está en constante movimiento y constante trabajo, también tiene una línea de lubricación. Esa línea de lubricación trabaja en base a esos aceites, ¿no? En el caso de la marca BP, con el Energol RDE 100 o el Energol RDE 300, en el caso del Chevron con el Aries 100 o con el Aries 320, en el caso del Cher con el Torpula 100 o el Torpula 320, y en el caso del ESO o Exxon trabaja con el Arox EP 100 o con el Arox EP 320. Esos son el aceite que se va a utilizar básicamente para esto. Bueno, conmigo se ha terminado.